La verdad que de muy chica me identifiqué con lo que soy, una mujer. Y no es algo que aprendí, es algo que siempre lo supe. A raíz de esto me negaron la educación, me negaron un trabajo y fui violentada varias veces. Tengo cicatrices y 3 impactos de bala en el cuerpo. Por eso hace 17 años me volví activista y hoy soy defensora de derechos humanos. La verdad que la única agenda que tengo es la agenda de la igualdad, es la agenda de las oportunidades para todos y todas y por sobre todo el derecho a vivir y a vivir dignamente. Pero creo que esto no es solamente mi agenda, esto es la agenda de toda aquella persona que cotidianamente sufre discriminación. Lo único que queremos es el derecho a existir y a existir tal y como somos. Irene Rotella tiene 39 años. Es defensora de los derechos humanos y directora del Centro Comunitario para la Diversidad Sexual, Casa Diversa. Integró la lista de candidatas al Senado por el movimiento Cuñapirendá y hoy es estudiante de Derecho. Buenas tardes, Asunción. De nuevo acá en Asunción del Paraguay, en el microcentro, con un invierno de más de 30 grados, como solamente es un fenómeno tan paraguayo eso de estar sudando cuando se supone que tendríamos que estar abrigados. Hoy contamos con una entrevistada de lujo, Irene Rotella. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Irene, es un verdadero placer tenerte acá. Por fin podemos llegar a tener esta entrevista que hace rato estábamos queriendo organizar con Omar y desde el proyecto de Puto el que lee. Y nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste estas semanas? Con muchas cosas. Con muchas cosas, con el tema del repasador. Para los que no están al tanto, les contamos el tema del repasador. Paola Benítez Ramírez es una mujer trans de 24 años que fue víctima de un crimen de odio pocos días antes de la grabación de este episodio. Irene logró filmar al agresor y al poco tiempo el video se viralizó. Mientras las compañeras llevaban a Paola al hospital, Irene hizo la denuncia en la comisaría. El programa de televisión paraguayo El Repasador ridiculizó el intento de transfemicidio de Paola en un segmento del programa dedicado íntegramente a la revictimización y burla del caso. El programa El Repasador es conocido por su postura antiderechos y con antecedentes de discriminación hacia colectivos feministas, disidencias y LGBTIQ+. Todo esto nos lo contó la periodista Juliana Quintana de Agencia Presentes. Me gustaría empezar con un tema en particular que me parece que es un tema que nos toca a todos un poquito de cerca, en especial hoy, dado que hace poquitos días fue el Día del Padre. Yo quería hablar un poquito contigo sobre el tema de la familia. La familia esto, familia lo otro. Si hay un recurso simbólico, o sea, una palabra a que apelan los sectores fundamentalistas para oponerse a la avanzada de derechos de toda la región, es esta, la familia. La supuesta destrucción de la familia. El cuco que existió y que va a existir siempre. En 1991, la Iglesia Católica se oponía con el mismo argumento de la destrucción de la familia a reglamentar el divorcio. Y no estamos hablando de hace tanto tiempo. Irene, para vos, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia para una chica, un chico o una chica trans? Wow, qué pregunta, ¿verdad? Bueno, según nuestra Constitución Nacional, es la base fundamental de una sociedad. Pero hay que preguntarnos, por ejemplo, a qué familia se refiere, ¿verdad? A una familia que fue o que está pensada desde una heteronormatividad o desde una familia diversas. Y yo creo que a veces nuestras políticas, nuestra constitución, nuestras leyes, está como una familia tradicional. Mamá, papá, hijo, hija, abuela.
Pero ¿qué pasa cuando solo están las mamás solteras? O cuando solo está el papá. Claro que el índice es muy superior, o sea, son muchas las familias de mamá soltera, mamá tía, mamá abuela, tipo, o sea, voluntariamente la ausencia del papá, ¿verdad? Claro. Voluntariamente, o quizás cuando tus padres tuvieron que emigrar y te quedaste con quién, con la tía, con la abuela. Son muchos, hay gente que están siendo abandonadas y que son criadas por una familia, así como me decías vos, no sanguínea, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces pareciera que solo familia puede ser la que es de sangre. Y hay tantas cosas, pero en ese modelo, para mí, personalmente, existe la diversidad de familias, donde encaja todo esto que hablamos, donde puede estar solo una madre con unos hijos, con una hija, puede ser un padre. En mi caso, yo viví con mi papá, entonces tengo como mucho el tema del padre en ese sentido. Y otro es cuando... ¿Tenés un vínculo fuerte con tu papá entonces? Tengo un vínculo fuerte con mi papá. Y que para mí es mi maestro también. Entonces vos hoy yo creo que también tenemos que hablar de las familias en su diversidad, pero tenemos que hablar de las familias trans. Cuando me tocó a mí salir de mi casa, cuando no me comprendieron, no entendieron, porque no estaban preparados mis padres, quien fue mi familia fue otra compañera trans. Entonces existen las familias trans, existe, y para mí una de mis madres fue una trans que me enseñó, que me protegió, que estuvo conmigo en la enfermedad, cuando estuve enferma, cuando me dolía algo, cuando necesitaba algo, cuando necesitaba desahogarme, estuvo una trans. Y para mí entonces hoy en día la familia es y sigue siendo quizás la base de una sociedad, pero pensada en una familia diversa, donde entremos todas, todos y todes, ¿verdad? Claro, porque se habla mucho de una supuesta y probable destrucción de la familia, cuando en realidad lo que se propone es el concebir a la familia como que algo mucho más amplio, mucho más plural y por ende mucho más rico, como justamente es lo que se va viendo como ante la indiferencia o la violencia o la exclusión, muchísimas personas trans se ven obligadas a armar colectivos a los que se refieren como familia. ¿Qué tal Casa Diversa? Casa Diversa viene a ser algo que hoy podemos entender como una gran familia trans organizada, políticamente activa, militante, activista. ¿Nos comentás un poquito de esa experiencia? Sí, yo creo que Casa Diversa, así como lo dice, es un centro comunitario para la diversidad sexual, donde trabajamos con las personas que puedan tener quizás no una comprensión dentro de la familia, la exclusión, el abandono, la violencia, y que tratamos de acompañar ese proceso que sea menos doloroso. Para mí hoy Casa Diversa es un hogar, es un espacio que necesitamos, que es necesario y que es útil, ¿verdad? Que es útil porque ha cambiado vidas a lo largo de sus pequeños años de historia. Ha cambiado la vida de muchas personas y es un lugar donde nos invita también a reflexionar sobre tantas cosas que pasan y de lo que pasamos. Entonces es un lugar... Vos sos la directora de Casa Diversa, ¿no? Sí, fundé con otras compañeras también y hoy estoy como directora dentro de ese espacio y nada, es un hogar más. ¿Qué actividades se desarrollan, por ejemplo, dentro de Casa Diversa? Dentro de Casa Diversa el principal desarrollo es la escuela Transformando. Porque pusimos la escuela Transformando, queríamos tener también una visión de que hoy quizás la educación en nuestro país o en el mundo es muy baja, ¿verdad? La educación. Uh-huh. Y el tipo de educación también que recibimos. Pero dentro de la población trans, el 70-80% de la población trans no ha culminado la primaria. Entonces, 70-80% de la población trans no ha culminado la primaria. No culminó. Para hacer hincapié en esa clase de datos, porque después vienen y te quieren tirar, te preguntan datos para poder hacer énfasis en estos hechos absolutamente discriminatorios, productos de una violencia sistemática e histórica, ¿verdad? Y son varias las situaciones que
que esos datos, que nos dan, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, que uno de ellos es lo económico, o sea, una trans no se fue porque no tenía lo económico, la distancia, otro, ¿verdad? Lo otro es la exclusión, es muy fuerte, y la discriminación y el estigma que existe dentro de los ámbitos educativos. Entonces, no solo la estructura, o sea, cuando hablamos de estructura hablamos de todo, la estructura del colegio, pero la escuela, pero también hablamos de los profesores, de los directores, del abordaje educativo. Entonces hace que terminemos perdiendo el interés y huyamos del ámbito educativo. Por otro lado, también nos llamó mucho la atención, ¿verdad?, de que nosotras, por ejemplo, seamos el 98%, seamos trabajadoras sexuales, cuando no existe otro tipo de trabajo. Entonces la escuela para nosotras es el desafío que tenemos, y hemos tenido hace 2 años la Escuela Popular Transformando. Entonces, una escuela que pretendemos que el ministerio lo reconozca como un espacio de formación, pero también queremos que la gente se sume y que la gente apoye también desde su conocimiento, ¿verdad? Y la verdad que podemos decir que en la historia hemos trascendido a eso que creíamos que era diferente. Por ejemplo, ¿sabían que las mujeres en Paraguay pudieron votar recién en el año 1961? O que la homosexualidad se retira de la lista de enfermedades en 1973. Y también podemos hablar que el matrimonio entre negros y blancos estuvo prohibido en Estados Unidos hasta el año 1967. Me habías comentado como que una de las principales asignaturas dentro de la escuela popular era el arte, las artes. Me habías comentado justamente cómo el potencial creativo, el potencial transformador de las artes. ¿Me puedes comentar un poquito sobre eso y también un poquito sobre tu experiencia con las artes, no? Sí, bueno, es como muy llamativo. Es como que a las trans le pones una tabla y ellas quieren brillar. Y nos preguntamos a veces por qué, ¿verdad? Quizás porque también consumimos mucho lo que nos muestran, ¿verdad? Como el espectáculo, como el brillo. Pero por sobre todas las cosas nos dimos cuenta que realmente muchas veces no podemos, así como estoy yo acá al lado tuyo hablándote, no podía hacerlo. Y desde el arte yo puedo expresar lo que quizás no pueda yo decir, creyendo que yo soy una actriz, pero es mi historia lo que estoy contando. Es mi historia lo que estoy exponiendo. Por eso creemos que el arte es transformador. El arte es y te transforma. Y el arte sana. Entonces nosotros empezamos también a hacer toda la parte cultural, artística. Y después vos te encontrás con tantas capacidades. Las chicas trans pintan. Las chicas trans bordan. Las chicas trans arreglan el pelo de maravilla. Las chicas trans actúan perfectamente. Y después nos dimos cuenta también que teníamos tanta capacidad en el arte, en todo lo que es el arte, no solo el teatro, en todo, en lo audiovisual, en lo que es el arte, la artesanía, por ejemplo, la pintura, y hay tanta potencialidad en ese espacio, en ese lugar, en esa persona, que no sé, quizás no quiero usar la palabra explotar, pero quizás que no le den la oportunidad, claro, no le den esa oportunidad de demostrar su capacidad, ¿entendés? Entonces ahí vos te encontraste con que las trans son, wow, maravillosas. Y eso buscamos también dentro de Casa Diversa, que podamos trabajar. Entonces, la escuela Transformando tiene todo eso. Tiene un área de arte, de cultura, de educación, de lectura.
También tratamos de leer porque tampoco no es mucho, nos dieron el tiempo de leer, y quizás por ahí leer un cuento entre nosotros, recordarnos, es súper divertido. Entonces buscamos también la lectura y eso vemos muy interesante. Porque estamos hablando de una población justamente muy violentada y que no tiene una política pública dentro de toda la estructura del Estado, ¿verdad? No hay una ley contra toda forma de discriminación, no hay una ley de identidad de género, ni pensar en un matrimonio, en una adopción, ¿verdad? Pero hoy nos preocupa mucho es el tema de la violencia que hay dentro de la sociedad y del Estado. Se puede también identificar el impacto que genera que una persona con influencia, si bien Diego mencionaba, quizás hay personas que no tienen influencia mediática en tema de las redes sociales, pero sí genera un impacto de violencia. O sea, cuando un sacerdote sale y dice que las personas trans atentan contra la familia, evidentemente que eso genera un impacto social. Hay un problema social que genera eso. Si sale el presidente o si sale cualquier otra persona a hablar sobre personas LGBTI, por supuesto que genera una situación en la sociedad. Entonces lo que buscamos es un poco también analizar esas cuestiones. Te quiero preguntar una última cosita sobre el tema de las familias. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años vi 108 Cuchillo de Palo de Renate Costas. Y en ese documental, que dicho sea paso, recomendado para la gente que esté escuchando y que quiera ver, que aborda sobre el tema de la represión que sufría la comunidad LGBT en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, desde 1954 a 1989. Y en ese documental vemos cómo la directora del documental va construyendo el relato en conjunto con su papá, cuyo hermano fue perseguido durante la dictadura por homosexual. Cuando Rodolfo murió, a mí me dijeron que murió de tristeza. ¿Qué pensás? La verdad que yo creo que Rodolfo se automedicaba mucho porque quería mantener la juventud. Y la gente le decía, toma un geniol por día, y él tomaba un geniol por día para mantener la juventud. Yo creo que él se automedicaba mucho y eso lo mató al final, ¿verdad? Pues no estaba medicado, él era aparentemente muy sano. Pero él tomaba cualquier remedio, cuando se sentía un poco mal tomaba cualquier cosa. Él nomás. Yo creo que falleció en infarto por mala medicación, digo yo. Es mi opinión personal, yo no sé exactamente. ¿Por qué escribió una carta de despedida esa noche entonces? No sé, Renate, no puedo explicar eso. Cuando yo salí de ahí, salí mucho entendiendo un poco la mirada de la gente, de los padres, sobre la homosexualidad, en el sentido de que el papá de la directora, en este caso, tenía como que una mirada más vale, o sea, estamos hablando de un contexto social, político, histórico, donde toda la vida se le dijo que la homosexualidad y mucho más la transexualidad era criminal, era absolutamente agresivo, punitivo, escandaloso, puerco, era directamente vinculado con enfermedades, y todo eso se veía reflejado en el actuar del Papa, que luchaba como que constantemente con la contemporaneidad con la que la hija le enfrentaba. Hay una frase que dijiste hace un ratito, que me pareció súper importante poder esparcir, por así decirlo, mucho, que es: ¿quién hoy ayuda a los padres LGBT? Así como te dije hace rato, yo creo que nosotros somos un constante aprendizaje, ¿verdad? Somos un constante aprendizaje, y como que yo siento que yo al menos tengo un propósito, ¿verdad? Y que ese propósito empezó en mi familia.
el que mis padres entiendan que somos diversos y diversas como seres humanos, pero mis padres tampoco tuvieron la oportunidad. Mis padres son del interior del país, son gente campesina, buscando un sueño vinieron a la ciudad, y esa ciudad no era lo que le vendía la gran ciudad, justo en esa época quizás de la dictadura. También mis padres muy jóvenes vinieron a trabajar. Mi papá siempre trabajó en el mercado 4, era carnicero, es carnicero hasta hoy. Vivió con gente dentro del mercado que también quizás no tiene mucha preparación educativa, porque tenían que trabajar, porque eran gente pobre, humilde, que tenían que levantarse y se siguen levantando a la madrugada, ¿verdad? Y esa mamá que trabajaba ahí, una mamá que tenía que desvelarse quizás a la madrugada, dormir y poder darle la oportunidad a sus hijos de estudiar, ¿verdad? Mis padres, yo siento que ellos no tuvieron la oportunidad de entender y comprender. Y hoy realmente, después de mucho trabajo con ellos, hoy ellos me respetan y me comprenden. Y ellos quizás, a lo mejor, qué sé yo, no es lo que ellos querían. Pero ellos entraron conmigo. Ellos entraron conmigo en la discriminación social. Porque a ellos también les hicieron daño. A ellos también. Yo te quiero contar una anécdota que un día yo le invito a mi papá el primer café. Quise tomar con mi papá y me fui a un negocio. Y mi papá, nunca salimos juntos. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba a mí antes en los balnearios, eso. Y yo pasaba súper bien con mi papá, o me llevaba en la cancha, porque es fanático de Cerro. Y me llevaba en la cancha y quería que yo grite. Yo quería agarrar a la muñeca Barbie y no jugar la pelota. Pero es lo que él deseaba. Y a partir de ese momento, vos sabés que me acuerdo que le digo, papá, quiero tomar un café contigo. Y le llevé, salimos. Y cuando estábamos ahí, una persona pasa y le dice a mi papá que era un puerco, que no tenía vergüenza. Que pensando que él era un señor, que era mi amante, que era mi novio, que era mi pareja. Y era mi papá el que estaba conmigo. Entonces, ¿cómo está criminalizado justamente que la mujer trans o la persona trans se vaya y se sienta a tomar un té con un amigo? Ya le criminaliza a la gente. Mi papá se sintió súper mal, pero no me quiso demostrar. Y yo le sentí porque yo le conozco a él. Nunca más yo salí con mi papá, hasta hoy. Entonces yo digo, ¿quién ayuda a los padres? ¿Quién le puede aconsejar a los padres? Hoy la tecnología te permite encontrar mucho material. Pero ¿quién trabaja del mano a mano? Claro. ¿Quién está ahí? ¿Quién está para escucharle a los padres? Que capaz por una cuestión histórica y social, no precisamente, o sea, no es que quieran odiar, no es que buscan rechazar a sus hijos, pero es una cuestión así bastante compleja poder verdaderamente acceder. O sea, si gente de nuestra propia comunidad no la tiene tan clara, imagínate los padres que, en especial padres paraguayos, que crecieron durante la dictadura, ¿verdad? Y vos sabés que a mí me vienen tantas frases que yo escuché tantas veces. Prefiero que seas gay. ¿Por qué? Porque el gay está como su estereotipo, tiene su más identidad. pasabilidad, puede disimular, entre comillas, ¿verdad? Puede disimular, entonces nadie va a saber. ¿Cuántas veces escuché por qué querés sacar a la luz y no es en 4 paredes nomás? Siempre escuché. Siempre. Y yo dije que si hoy yo tenía bigote, corbata, pelo corto y tenía una identidad expresiva masculina, aunque fuese gay, tendría más respeto. Claro. Y podría haber estado sentado en la Cámara del Senado. Y como trans, tengo que militar más, mucho más ahí. Y es ahí donde quiero llegar, que me parece a mí que los padres hoy avanzaron, porque hubo avances. Pero falta mucho más, porque sí falta trabajar con los padres, porque sí los padres también entran con nosotros en esa transición. Juntos entramos en esa transición. Y a veces nuestra desesperación de querer contar, de decir que quién soy, y que a veces se genera violencia. Y también es injustificable la violencia que se pueda vivir dentro de una familia. Y por eso es importante que los padres busquen ayuda.
y que los padres entiendan que no va a cambiar, no hay modo de cambiar. Uno nace así. Y es un trabajo que también lo hacemos desde Casa Diversa. El acompañamiento de los padres, ¿verdad? Quienes quieran también escucharnos. Porque hay gente que se cierra a no escuchar, a no entender. Y yo creo que el amor hace que muchas veces se cambia. Entonces es difícil, hay que trabajar con la familia. Y creo que el Estado también tiene que garantizar ese tipo de educación y ese tipo de protección también, ¿verdad? Hay que trabajar, porque si hablamos de la base de la familia, que la familia es fundamental, tenemos que trabajar eso. Aprovechando un poco la presencia de Irene, porque es una persona reconocida, ¿verdad? No solamente por el cargo que tiene. ¿Cómo está la cuestión de la tolerancia, Irene? Bueno, yo creo que no hablo de tolerancia, quizás de respeto. El respeto. El respeto. Yo creo que hay un sector que maneja el poder económico, el poder, un poder de que hay una desigualdad. Entonces, yo creo que ese sector es como que se reserva un poco más y la gente más humilde, entre la sociedad vos sentís un cambio, ¿verdad? Un cambio de más apertura, respeto. Yo creo más bien que hay respeto, porque de eso se trata, que quizás nadie quiere imponer su pensamiento o su religión, ¿verdad? Cada uno puede creer en lo que quiera creer, ¿verdad? Y es acto, pero de ahí es más que vos no respetes. O sea, yo tengo que respetar la vida de una persona, la integridad de una persona, y yo creo que eso sí se siente en una sociedad, ¿verdad? Si bien no es el 100%, yo creo que hay avance, y hay mucho avance en la juventud. Hoy la juventud tiene una mirada súper diferente, y también justamente las personas adultas o mayores hacen un proceso de cambio. Es mucho más difícil, pero van cambiando también esas miradas. Entonces yo creo que se trata de eso, de respetarnos entre seres humanos. Irene, lo que nosotros del proyecto de Cuarto Mundo y de Puto el que lee buscamos también hacer es lograr concatenar, unir como que los patrones regionales para poder tener como que una especie de estrategia avanzada de derechos alrededor de todos los países, ¿verdad? El delirio, obviamente, siempre. Pero una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer como que hincapié es de la presencia de identidades diversas dentro de las propuestas políticas, dentro de las candidaturas, dentro de los proyectos políticos, que eso obviamente sea dentro del espectro electoral, así como por fuera, ¿verdad? Sin embargo, algo que a nosotros nos interesa bastante es la experiencia de las identidades trans dentro de procesos electorales y de la forma en la que eso concluyó o se llegó o cómo se vivió, ¿verdad? En Perú nosotros le tenemos a la compañera Gaela, en Uruguay le tenemos a la compañera Delfina. Hoy queremos hablar contigo sobre la experiencia de Irene Rotella como candidata por Cuñapurendá para el Congreso de Paraguay. Precisamente esta situación es la que les motiva a ustedes a candidatarse, ¿no? a un escaño en el Congreso. Un hecho histórico para una mujer, claro, para una persona trans, hoy conformar una lista para el Senado. Y hay que también sacar un poco esos tabú, como se dice. O sea, la gente se atemoriza, y hay gente que dice que queremos llegar para poner en la ley nuestros derechos. ¿Y de qué derecho estamos hablando si soy ser humano? O sea, tengo el mismo derecho de tener como cualquier otra persona. O sea, mi derecho no le va a sacar el derecho al quien ya tiene ese derecho. Claro. Y estamos discutiendo ese tema. Y no podemos decir que es mentira, porque en Paraguay sí hay discriminación por una identidad de género. Totalmente. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre esa experiencia? Bueno, yo creo que siempre a mí me tocó estar detrás de así como decir, por fuera de los partidos. Mi familia era del Partido Colorado y otra era del Partido Liberal. Claro, el binarismo representado ahí, tipo, también. Y posterior a ello, a mí me afiliaron sin consultarme. ¿Entendés? Me afiliaron. Claro. Yo era del Partido Liberal, era del Partido Colorado. Ah, los dos luego. Los dos me pusieron ahí, ¿verdad? Pero yo nunca entendí que era política. Nunca. Hasta que después entendí que todos hacemos política.
desde donde estamos. Claro. Y nunca vi una representación que hable de la comunidad Trump o que hable de la situación Trump. Más bien así, me acuerdo que varios senadores no habían tratado de lacras, de escorias de la sociedad a nosotras. Y eso me impulsó aún más, y lo voy a seguir haciendo no solo ahora. Yo hago política desde siempre, pero esa política, hacer ese cargo político o estar dentro de un funcionamiento es uno de mis metas, ¿verdad? Primero, para demostrar que nosotras podemos tener la capacidad de estar dentro de un cargo político y de poder manejar ese cargo político. Y entender también de que no voy a estar solo para la comunidad Trump. Pero hoy, ¿quién habla por las Trump? Y los senadores dicen, a mí, yo soy representante del pueblo. ¿Y quién nos representa a nosotras? Claro. ¿Quién habla? ¿Quién expone? ¿Por qué la comunidad trans no es parte del pueblo según ellos? Claro. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que trabajar eso, y eso me impulsó a mí a buscar un espacio fuera de esos partidos tradicionales que yo no encontré desde su discurso y esa fue la diferencia con Cuñá Purendá. Con Cuñá Purendá yo empecé a militar, a entender, a escuchar, a conocer más y a construir colectivamente. O sea, nuestro propio lema los construimos juntas, desde una mirada social, ecologista, ¿verdad? Socialista. Entonces impulsamos ahí a juntas era aprender, a fortalecernos, y nada, en el 2018 me tocó ser parte de la lista de Senado. Cuando hablamos de democracia, la democracia no deja a nadie atrás. No le puede dejar absolutamente a nadie atrás. Todos tenemos que ir hacia esa democracia verdadera. Muy importante para mí, porque decía yo, bueno, quizás no era la candidata número 1, pero creíamos que en ese momento tenía que ser Lilian Soto la candidata, pero teníamos que acompañar ese proyecto. Y ese proyecto fue muy interesante, incluía la igualdad de género, incluía la ley de identidad de género, incluía la ley contra toda forma de discriminación, desde nuestra mirada. No es que hablaban por nosotras construimos la comunidad Trump. Y haber estado en esa lista para mí es un antes y un después. Y hoy tenemos que trabajar en el liderazgo político de las personas Trump. Tenemos que trabajar para que ellas puedan representar y puedan estar también ocupando esos espacios. Porque si vamos a esperar que hablen por nosotras, nos falta mucho aún. Entonces tenemos que trabajarlo nosotras. Eso. Claro. O sea, vos invitás a la comunidad trans, a la gente que esté interesada también, a formar parte de los espacios políticos, de los espacios de toma de decisión y de la participación dentro de la formación de los organismos del Estado. Sí, yo quiero contarte algo. Todavía no me entra a mí en mi cabeza. Cuando yo estuve como candidata, no sé si sacar esto, ¿verdad? Pero sí quiero contarlo. Yo no entiendo cómo la comunidad LGBT puede acompañar una propuesta política donde te dice que tu derecho no importa. No falta educación cívica, no falta educación política, ¿entendés? Y a mí me preocupa que la comunidad trans siga apoyando a un churro, a un presidente churro, a un presidente que está bien. No, él no me representa en absoluto a mí. Una persona que no me representa, tenemos que trabajarlo nosotras. Entonces, yo entendí eso, porque a mí mi gente me metió en esto. ¿Entendés? Estaba en una lista de la cual yo no entendía. Y hoy yo entiendo, y hoy yo decido en qué partido quiero estar. Y si quiero estar en el partido tradicional, tengo que proponer también yo. O sea, yo tengo que proponer. Esa es la construcción de un partido, creo yo. Entonces, yo lo que le invito a la gente es que justamente sí, se formen, que justamente puedan ocupar esos espacios desde donde ellos quieran estar, desde donde ellas quieran estar, pero también le invito a construir un espacio político nuestro, desde nuestra mirada, desde nuestra construcción, y por qué no mañana hacer un movimiento político Trump.
que tenga un pelee por unos cargos. Claro que podemos. La cuestión es hacerlo nomás. En eso estamos destinados. ¿Y por qué yo no puedo apuntar a tener Pero muy limitado. otro? Claro, limitado, y también es como que te condiciona. Sos trans, este es para vos. Estar en la calle parada. Y yo dije, no tengo por qué estar en la calle. Y si no podemos sobreponernos a nuestras diferencias, al menos podemos hacer que el mundo sea más seguro para la diversidad. Esto lo decía el expresidente John F. Kennedy. Y la verdad que con esto, esta noche quiero darle un mensaje muy importante. El reconocer otros derechos no le quita el derecho que ya tienen ustedes. La verdad que me gustaría vivir en una sociedad sumamente abierta, en una sociedad donde realmente no haya violencia, donde no haya discriminación, pero por sobre todas las cosas en una sociedad donde haya respeto a la humanidad. Entonces yo quisiera invitarle esta noche a eso y decirle que de verdad no nací en un cuerpo equivocado, nací en una sociedad equivocada. Muchas gracias. Irem, súper importante y súper fuerte esto que nos comentás. Nuevamente desde Puto que Lee estamos bastante orgullosos de poder contar con tu presencia en esta entrevista y con todo el equipo, ¿verdad? Vamos cerrando, y para una última pregunta, un último tema que me gustaría abordar contigo es la nueva generación, lo que se viene con una generación de gente que desde los 10 años tuvo Netflix, que hoy a los 15 pueden identificar como que ciertas personas o ciertas individualidades de lo trans participando dentro de las tomas de decisiones en muchos otros lugares, donde hay colectivos fuertes que tienen una voz y una visibilidad específica, con marchas del orgullo en algunos países que son bastante multitudinarias. No precisamente es nuestro caso, pero ya se viene. ¿Qué tendrías para decirle a las nuevas generaciones? ¿Qué pensás que se viene con las nuevas generaciones? Y eso, ¿qué podemos esperar para un futuro cargado de poder y furia trans? Bueno, yo creo que la nueva generación va a ser eso, la palabra nueva, que quizás va a encontrar un poco más de oportunidad de lo que las otras no tuvimos. Y ese es el trabajo. Y a la nueva comunidad decirle que crean, que sepan que ellas están bien, que no son ellas el problema. El problema somos justamente esta sociedad que ya pasó, que va a pasar y que a veces le cuesta cambiar, ¿verdad? Y que ellas luchen por ese sueño, que luchen por su identidad, que luchen por ser libres, y que realmente es lo que necesitamos. Yo creo que esa nueva generación va a ser el cambio, es el cambio. Por eso se dice que justamente los jóvenes son el futuro de un país. Pero ¿cómo le vamos a preparar a los jóvenes? Sin discriminación, sin exclusión, sin estigma. Eso debería ser. Donde de verdad vivamos como seres humanos. Claro, seamos capaces de filtrar y de rechazar y de permear el discurso de odio de los medios y de los sectores fundamentalistas. Así mismo. Bueno, Irene, un verdadero placer contar contigo. Vamos a estar así en constante comunicación y obviamente vamos a tener bastantes proyectos más en donde esperamos poder contar con tu presencia. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos por la invitación. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108.
La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. a Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. hasta la próxima.